Bienvenidos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Hoy nos hemos reunido nuevamente para adorar a nuestro Dios y también para celebrar dos acontecimientos muy importantes para nosotros los cristianos. Primero celebramos la fiesta del descenso del Espíritu Santo, la fiesta del Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros discípulos y los ungió con poder para hacer la tarea que Jesucristo les había encomendado. También celebramos el nacimiento de la iglesia como los primeros frutos de la obra del Espíritu Santo. Celebramos el hecho de que así como los primeros discípulos fueron ungidos con el Espíritu Santo, también nosotros somos investidos con el poder y la presencia del mismo Espíritu sobre nosotros. Los invito a que se unan con nosotros en alabanza y adoración a Dios, y mientras adoramos juntos, oramos para que el Espíritu de Dios renueve nuestros espíritus y nos fortalezca. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a que nos unamos en oración. Espíritu de Dios, ven a nosotros, imparte nueva vida en nosotros y ayúdanos a compartir esta nueva vida en lo que hacemos y decimos. Tú eres nuestro creador, ayúdanos a ser creativos, inspíranos, ayúdanos a inspirar a otros, ayúdanos a edificar antes que a derribar. Ayúdanos a ser renovados y refrescados cuando estamos cansados y debilitados. Espíritu de Dios, abre las puertas que cerramos y que nos mantienen lejos de este mundo. Hemos estado esperando ser libres de los temores que nos aprisionan y de las cadenas que nos atan. Ansiamos estar cerca de ti y beber de esa agua viva. Dios, queremos ser limpios en tu fuego santo y ser guiados por las calles por el viento de tu gracia. Ven y sánanos una vez más y llénanos de ti. Dios, dirígenos a través de este tiempo de adoración en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Este es el llamado a la adoración. No hay miedo que el Espíritu Santo no pueda vencer. No hay puerta que el Espíritu de gracia no pueda traspasar. En verdad, estas son buenas noticias. Con viento recio y fuego santo, ven Espíritu Santo, ven. Con lenguas de fuego y esperanza reaviva, ven Espíritu Santo, ven. Con visiones nacidas y sueños restaurados, ven Espíritu Santo, ven. Con abundante gracia y profundidad no contada, ven Espíritu Santo, ven. Con viento recio y fuego santo, ven Espíritu Santo, ven. El Señor los bendiga. Amén. Querido hermana, querido hermano, querido amigo que nos acompañas en esta hora, déjame decirte que mientras todo está paralizado, mientras todo el mundo está en cuarentena, todos los países, todo el mundo está ahorita en cuarentena, todo el mundo está cerrado ahorita, todos los negocios, pero déjame decirte que Dios no está en cuarentena. Dios tiene control de tu vida. Cuanto más los ángeles te están cuidando, protegiendo, teniendo control de cada situación, de cada paso que tú das. Y hoy Dios tiene una palabra poderosísima para tu vida. Así que la palabra de Dios se lee en 1 Corintios 12, del 1 al 13, se lee de esta manera. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de manera de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros podemos milagros, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos mismos miembros y todos los miembros no
obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Y seamos judíos, gentiles, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que el Señor te bendiga. La tierra le
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendiciones, hermanos y hermanas. Este día abrimos nuestra palabra, la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Vamos a leer capítulo 2, del versículo 1 al versículo 21. Amén. La palabra del Señor dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oían hablar sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pafilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, crecentes y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque
Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu, y sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendiciones, hermanos. Muchos cristianos no podrían imaginar un año sin celebrar la Navidad o el día de la resurrección. Es entendible para muchos cristianos que no importa qué tan larga o corta sea su relación con Dios y la iglesia, un calendario cristiano no es completo sin la celebración de estas dos festividades. La Navidad es un evento que celebra el nacimiento de Jesús y el comienzo de su redención sobre la tierra. El domingo de resurrección celebra la resurrección de Jesús y la victoria final sobre el pecado y la muerte. Si yo fuera a anunciar a la iglesia que ya no más celebraremos la Navidad o el día de resurrección, usted estaría en todo lo correcto de decir y afirmar que estamos dejando dos eventos que son centrales e importantes para nuestro entendimiento de lo que significa ser cristiano y lo que significa pertenecer a la iglesia. No parecería que algo que estamos perdiendo de nuestras vidas si como cristianos no tenemos el domingo de resurrección o de Navidad. Podemos imaginar todo un año sin escuchar acerca de que no hay un lugar en el mesón cuando Jesús nació, o no escuchar en verdad Él ha resucitado como una proclamación de su resurrección. Imagine un año sin flores de Pascua y sin los lirios de la resurrección. Imagine un año sin cantos como Noche de Paz o Cristo el Señor ha resucitado. Yo diría que es absolutamente imposible de entender el significado de la fe cristiana sin la celebración y el entendimiento de la Navidad y la resurrección. Sin embargo, hay un tercer día festivo, una tercera celebración, un tercer evento sagrado que es central para nuestro entendimiento sobre lo que significa pertenecer a la iglesia. Aunque la mayoría de los cristianos no celebra este evento y muchos nunca lo han escuchado o muy pocos saben de ello o posiblemente nada de ello. El tercer evento es llamado Domingo de Pentecostés. Este tercer gran evento en el calendario cristiano está enraizado en la historia del libro de los Hechos, capítulo 2, y celebra el día cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, quienes estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Antes de Pentecostés, estos hombres estaban escondidos del público por miedo a que les pasara algo, o que les pasara lo mismo que le ocurrió a Jesús. Después de Pentecostés, estos hombres temerosos fueron sorpresiva y milagrosamente equipados y empoderados para hacer el ministerio que Jesús había comenzado. En la misma ciudad de Jerusalén, donde Jesús recientemente había sido asesinado precisamente. Algunas personas erróneamente creen que esta celebración de Pentecostés tiene significado solamente para las iglesias pentecostales. La verdad
que la historia de la iglesia cristiana comienza desde hace 2000 años atrás, mientras que el movimiento pentecostal no surgió completamente hasta el avivamiento en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California, en los inicios del siglo XX. El domingo de Pentecostés tiene 1900 años más de antigüedad que los cristianos que se llaman pentecostales. En otras palabras, celebrar el día de Pentecostés no es un derecho único de los pentecostales, así como el observar el bautismo no es un derecho único de los llamados bautistas. Pentecostés como bautismo es un don que Dios le dio a la iglesia completa, el cuerpo completo de Cristo. Pentecostés comenzó como una y continúa siendo una de las festividades más grandes del calendario judío, que ocurre 50 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés literalmente significa 50, 50º día. Para los judíos, Pentecostés fue el tiempo cuando ellos celebraban la cosecha de los primeros frutos del año agrícola. Era un tiempo cuando ellos le daban gracias a Dios por lo que la tierra había producido y por lo que su trabajo les había permitido obtener. Para los cristianos, Pentecostés señala el cumpleaños de la iglesia cristiana, el día cuando Pedro predicó y en respuesta a ese sermón hubo una cosecha de 3,000 almas convertidas. Aquí, en Hechos 2, Pedro predicó el primer sermón acerca de Jesús. Este es el mismo Pedro quien 53 días atrás había dicho acerca de Jesús, nunca lo conocí. Este es el mismo Pedro que no tenía nada que decir acerca de Jesús cuando alguien le preguntó directamente si él era uno de los seguidores de Jesús. Here in Acts 2, Peter preached the first sermon about Jesus. This is the same Peter who 53 days earlier had said about Jesus, "I never knew him." This is the same Peter who had nothing to say about Jesus when someone asked him directly if he was one of the followers of Jesus. Cuando alguien le preguntó directamente si él era uno de los seguidores de Jesús, Pedro, en el día de Pentecostés, se puso de pie frente a la multitud, esa misma multitud a la cual le había temido, pero aún así proclamó firmemente el Evangelio de Jesucristo. Observando un poco más adelante, Pedro se mantuvo de pie frente a muchos de los que habían gritado, "Crucifícale", en el día que Jesús fue juzgado por Poncio Pilato en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Pedro declara sin vacilación alguna que el hombre que habían ordenado que fuera crucificado era de hecho el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Pedro pasó de ser miedoso para no tener miedo? ¿Cómo es que Pedro pasó de ser cobarde a ser valiente? ¿Cómo es que Pedro pasó de negar a Jesús para defender a Jesús delante de las mismas personas y en el mismo lugar? Pedro no solamente cambió su mente, Pedro mismo había cambiado. Algo pasó en Pedro y en los otros 10 apóstoles, hasta el punto de estar en fuego por Jesús, a tal grado que muy pronto se dijo acerca de ellos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hechos 17:6. Lo que pasó a ellos y que necesita que pase a cada uno de aquellos y aquellas que se llaman discípulos de Jesús, tiene que ver con lo que es Pentecostés.
Pentecostés señala el derramamiento del Espíritu Santo, a través del cual los seres humanos son equipados para hacer la obra de Dios. Nosotros no vamos a salvar el mundo o establecer el reino de Dios a través de nuestros propios recursos naturales o a edificar lo que el doctor Martin Luther King Jr. frecuentemente se refería como la comunidad del amado. Si ocurre cualquiera de estas cosas, será porque reconocemos, abrazamos y nos movemos bajo el poder y convicción de Pentecostés y la obra del Espíritu Santo. Considera estos tres eventos de esta manera. Si la Navidad marca el nacimiento de Jesús, Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia. Si el domingo de la resurrección marca el día cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Pentecostés marca el día cuando el mensaje de Jesús comenzó a expandirse a la gente y en los lugares en todo el mundo. Claro, la iglesia y el mundo no tratan Pentecostés como si fuera Navidad o domingo de resurrección. Por ejemplo, no hay ventas especiales de Pentecostés, no hay árbol de Pentecostés, no hay desfiles de Pentecostés y no he escuchado nada acerca del conejo de Pentecostés. El hecho de que hemos fallado en entender o de celebrar este día en el calendario no cambia la verdad básica que está detrás de este día para cada creyente. A menos que haga espacio para Pentecostés en su entendimiento de lo que significa ser un cristiano, usted nunca entenderá completamente su fe. Recuerde que en Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8, Jesús le dice a los discípulos que se mantuvieran en la ciudad de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Él no los estaba enviando a evangelizar en base a las experiencias de su vida o su entendimiento de las leyes y enseñanzas religiosas. Él no estaba sugiriendo que el haber pasado 3 años en su presencia tenía que ver con ser equipados para la obra que tenían que realizar o tenían delante de ellos. En lugar de ello, Él les dijo que esperaran por el poder, esperaran por la unción, esperaran que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y una vez que ellos tuvieran ese poder, ellos estarían listos para ir. Esto era hasta que ocurriera, ellos debían de esperar. El domingo de resurrección o Pentecostés es el día que recordamos cuándo y cómo tomó lugar esa unción. Mientras ellos estaban agrupados en el cuarto en Jerusalén, detrás de las puertas y con las ventanas cerradas, ellos escucharon algo como un viento repentino. Lo que pareció ser lenguas como de fuego, parecía que se asentaban sobre la cabeza de cada persona. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero lo que ellos hablaron era entendido claramente en la lengua nativa de cada persona reunida en Jerusalén en ese día. Usted puede notar, el poder del Pentecostés no eran las lenguas desconocidas en las cuales los apóstoles estaban hablando. El poder y el milagro era que las personas de cada región del mundo eran capaces de entender lo que ellos decían en su propio lenguaje. Fue inmediatamente después del milagro de entender que algo más de igual importancia tomó lugar. La obra de la iglesia en el mundo como un agente de reconciliación y evangelismo dio inicio. Yo le invito a que piense acerca del domingo de resurrección y Navidad como eventos que involucran a Jesús como el primer actor, personaje principal. En Navidad, Jesús nació en el mundo y fue puesto en un pesebre. En el domingo de resurrección, Jesús fue levantado de entre los muertos con todo poder en sus manos. No hay nada para nosotros por hacer en el domingo de resurrección, excepto que celebrar y dar gracias a Dios por la obra que Cristo ha hecho por nosotros.
En Pentecostés, a pesar de todos esos cambios, usted y yo somos llamados de ser espectadores a ser personajes centrales en la obra de redención y salvación de Dios. Como un resultado de Pentecostés, nosotros no miramos lo que alguien más está haciendo para Dios. Más bien, somos equipados por el Espíritu Santo para que nos involucremos activamente en la obra de salvación y redención. Esto es lo que Pentecostés significa. Es el día en que Jesús transfiere oficialmente a sus discípulos la responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación. Pentecostés es el día cuando Dios comienza el proceso de convertir al mundo a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Lo más importante de todo, Pentecostés es el día cuando Dios decide la forma en que el mundo será evangelizado, no por el ministerio único de su Hijo Jesucristo, pero por el ungir y el esfuerzo empoderado de cada persona que se llama a sí mismo cristiano, cristiana. El tiempo para seguir a Jesús como un discípulo o aprendiz ha terminado, y el tiempo para anunciar su mensaje ha llegado. Esos discípulos ya no eran espectadores. El tiempo ha llegado para ellos, para hacer la obra por ellos mismos. Piense en algún evento en su vida, cuando usted comienza observando lo que alguien más está haciendo. Luego la responsabilidad para obrar le es transferida a usted. Eso es lo que Dios llamó a hacer a esos discípulos en el día de Pentecostés. Así que, ¿qué dice nuestro pasaje de Pentecostés? Primero, necesitamos elevar y celebrar la función y la obra del Espíritu Santo. El propósito de Pentecostés es recordarle a cada cristiano que aunque Cristo murió por nuestros pecados y que por el bautismo aceptamos el perdón de nuestros pecados, hay algo más que cada uno de nosotros necesita hacer. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra de discipulado que espera por cada uno de nosotros. Usted no puede predicar correctamente a menos que haya recibido y dependa del Espíritu Santo. Usted no puede orar, cantar, servir o vivir correctamente como un cristiano a menos y hasta que haya sido empoderado e iluminado por el Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre los apóstoles del Señor en Jerusalén en Pentecostés. ¿Usted recuerda cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra en Génesis capítulo 2, verso 7? Aunque Dios había formado el cuerpo de Adán, nada pasó en ese cuerpo hasta que Dios sopló su espíritu en las narices de Adán, quien luego llegó a ser un alma viviente. ¿Recuerda los huesos secos en el valle en Ezequiel 37? Aunque Ezequiel habló a los huesos y ellos se juntaron para formar un cuerpo, el cuerpo no pudo y no se movió hasta que el Espíritu Santo de Dios fue soplado en ellos. Lo mismo es verdadero con la iglesia y con cada cristiano. Sin importar cuáles puede que sean nuestros dones espirituales, ellos nunca van a funcionar en su completa capacidad hasta que permitamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, nos llene y nos equipe por Dios. Me encanta el himno que dice: respira en mí, soplo de Dios. Lléname con una nueva vida para que yo pueda vivir como tú viviste y hacer lo que tú harías. El mismo mensaje es encontrado en un himno más familiar que dice: Espíritu del Dios vivo, cae de nuevo sobre mí.
Espíritu del Dios vivo, cae de nuevo sobre mí. Derríteme, moldéame, lléname, úsame. Espíritu del Dios vivo, cae de nuevo sobre mí. Hoy le invito a celebrar el tercer gran día festivo de la fe cristiana, el cual es Pentecostés. Le invito a que abra su corazón para recibir el Espíritu Santo. Puede que no siempre suene o parezca cuerdo, pero está bien, porque yo voy a gritar cuando el Espíritu dice grita. Me voy a mover cuando el Espíritu me dice muévete, y voy a danzar cuando el Espíritu me dice danza. Y terminar con estas palabras: cada vez que siento el Espíritu moverse en mi corazón, voy a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan un feliz día de Pentecostés. Amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Reciban un fuerte saludo de nuestro obispo y de cada uno de nuestros pastores. Enseguida les voy a dar los anuncios. Los seguimos invitando a nuestros servicios regulares durante la semana, los cuales estamos teniendo a través del servicio de Zoom, conferencias telefónicas y nuestras páginas en la red. Los martes a las 7 p.m. tenemos reunión de oración a través de Zoom. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico a través de conferencias telefónicas. El tema es ¿quiénes somos en Cristo? Los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos a través de Zoom. El tema es una vida con propósito. Los domingos a las 11 a.m. tenemos la escuela dominical para adultos a través de Zoom. Y también el tema es Jeremías y su mensaje. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia newbeginning.org. Si desea ser parte de alguna de estas reuniones, comuníquese con nosotros al teléfono 909-684-3646 o al 909-515-5770 o al email rderas.nview@yahoo.com. Y con gusto les enviaremos la información sobre cómo ingresar a las reuniones. Muy pronto estaremos dando información sobre nuestro regreso a nuestros santuarios. Gracias por ser parte activa de este ministerio, participando en las reuniones y aportando su ayuda económica para sufragar los gastos de nuestros servicios. Adoramos a Dios, quien está con nosotros hasta el fin. Cuando Dios abre sus manos, somos llenos de buenas cosas. Cuando Dios cierra sus manos, nuestro cuerpo regresa al polvo y nuestro respirar regresa al espíritu que le dio. Compartamos de la abundancia de nuestras vidas con Dios en este día de Pentecostés. Seguidamente tienen la información sobre cómo pueden donar y ofrendar electrónicamente. El Señor les bendiga. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Gracias por habernos acompañado y haber participado con nosotros en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Con viento recio y fuego santo, vayan en el poder de Dios. Con lenguas de llama de fuego y esperanza viva, vayan en el poder del eterno Cristo. Con visiones y sueños restaurados, vayan en el poder del Espíritu Santo. Con gracia abundante y misterios no revelados, vayan en el misterio del único santo. Que Dios les continúe bendiciendo, llenando de su paz, de su misericordia, su protección y su provisión a ustedes y a sus familias. Que Dios les bendiga.